Ya van terminando, concéntrense, confíen en lo que han estudiado. Por aquí tengo un cronograma de exámenes del semestre 5, 26. Segundo teórico de histología ya fue, segundo práctico de histología ya fue, final de estadística es mañana. Mañana y pasado, son los finales de estadística. Sí, nosotros realizamos el final de estadística la semana que viene. O sea, ¿ustedes rodaron el final de estadística? Si es que ocurrió un dilema, por lo menos con el profesor nuevo tuvimos un dilema ahí y lo rodamos para la semana que viene. Ya bueno, un dilema, ¿cuál dilema? Lo que pasó fue que se nos rodó la actividad por un problema que hubo con la lluvia, algo así fue, pero no recuerdo. Pero ya la semana que viene estamos listos. ¿Ustedes solicitaron cambiarlo? ¿Y para cuándo lo cambiaron? Para la semana que viene es que tenemos la actividad. ¿Pero qué día? ¿Qué día? Bueno, en mi sección el jueves. El jueves 4. El jueves 4. El jueves 4 tenían segundo teórico de ITPP. Esa sección no tiene examen de ITPP. ¿O no importa? Bueno, no sé las secciones de ITPP, yo veo en otra sección. Ah, ok. ¿Hay alguien de la sección de ITPP que también tenga examen de estadística la semana que viene? No, hasta los momentos de aquí no. ¿No está Ángel por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Ok, Ángel, ¿tú ves ITPP y ves estadística? Veo ITPP, pero yo no veo estadística. Ok. ¿Y tienes examen el 4 la semana que viene también? De ITPP. Sí. Ok. Ajá, histología, los prácticos finales, son entre el 9 y el 12. O sea, no es la semana que viene, sino la otra arriba, ¿verdad? Sí. Ok. El final teórico de histología es el 10. Eso está bien también, ¿verdad? Porque ya presentaron ustedes su tercer parcial ayer. Sí, doctora. Ok. Pues estoy repasando sus evaluaciones. Ok. Hay otros grupos de estadística, creo que hasta el 14 va a haber, o sea, hasta la sección 6, va a haber, al final de estadística es el 13 y 14, o el 13-14, no sé. La estadística evalúa por individual, cada profesor evalúa completa su asignatura, ¿cierto? Exacto. Ok, y van bien y todo está cuadrado. Ok, tienen el 14, el parcial de estadística, y el 15 tiene el teórico de fisiología. Ok. Entonces, el tercer teórico de fisiología es el 15, que no colida con nada con los que están en el cuarto semestre, porque bioquímica y fisiología no chocan. Ok. Si nosotros terminamos el 15, tenemos el final el 15, el parcial, el teórico el 15, las clases las debemos terminar el 8, lunes, ¿cierto, verdad? El 8 lunes. O sea que nos queda la clase de hoy, 1, 2, 3, 4, 5 clases. Muy bien. Si queda algún material por ver, lo podemos ver acá, no lo evaluamos en ese parcial y bueno, va al final. De repente es una clase, 2 clases o algo que queramos allí ver.
¿Comprende? Ajá, entonces nos quedaría la clase de una, hipófisis, tiroides, suprarrenales, páncreas, pero páncreas por lo general se lleva 2 clases. Páncreas, una o 2 clases. Esa es la que, dependiendo cuánto interactuemos, hacemos siempre de páncreas 2. Ok. Y lo dejaríamos hasta allí. Y aparato reproductor masculino y femenino es lo que siempre se sacrifica, porque por lo general eso ustedes lo van a ver muchísimo durante toda la carrera. Entonces de repente lo podemos estopar para la otra semana. Y lo vieron en embriología también, lo que es la concepción, pero las funciones de las hormonas les podemos hacer como un repaso para esa semana, para el 9-10, porque yo voy a estar aquí, no voy a viajar ahora. Recuerden que yo iba a viajar también en estos 2 días, y entonces de igual forma, estudian para su parcial el 15 y su final es el 18, jueves. Ok, muy bien. Así estamos con el calendario, estamos bien. Vamos a comenzar hoy. Si pueden prender el aire, dile a Pico que venga a prender el aire, por fin. Okay. Voy a amanecer más zurda que nunca. Voy a apagar, vean. ¿Cuántos se han conectado? Se han conectado 36. Hoy vamos a comenzar hormonas. A mí me gustaría que, no sé, si tienes un grupo, Ángel, coloca en el grupo allí, que hoy vamos a comenzar la parte de hormonas, la parte de endocrino. Es muy importante que comiencen desde esta primera clase, porque vamos a hablar mucho de lo que es el lenguaje técnico, de las abreviaturas de las hormonas, de la codificación de las hormonas. Por favor, pasa un recordatorio ahí para que se vayan conectando y para que terminemos así como hicimos ayer, 70 y tanto en la clase. Me interesa de que conozcan, porque más allá de pasar el examen, más allá de escuchar acá, me interesa que sepan, o que si tienen alguna duda, de una vez tengan esta ventanita para aclarar esas dudas. Porque el manejo de ustedes de la parte hormonal, endocrina y metabólica debe ser bien, debe ser acorde, debe ser muy, muy sólido. Y empezarlo a ver desde ahorita, desde estos semestres tan inferiores, es un poco, de repente, complicado. Y no es complicado. Lo que tenemos es que ir entendiendo de una vez cómo van funcionando y los procesos cómo se van mediando. Todavía no pueden llegar a últimos años de la carrera, decir, es que yo tengo un trastorno hormonal. No pueden hablar así de genérico. Así habla la gente que no es médico, así habla el que no es médico, así habla el paciente. Doctora, yo vengo porque me revise las hormonas. Entonces no se imaginan la cantidad, o sea, es como que vamos a revisar todos los estados de Venezuela, porque cada eje hormonal tiene muchas cosas que estudiar, y debemos conocer exactamente qué eje hormonal, de qué eje hormonal estamos hablando. Vaya, haga recordatorio, mientras yo comparto la pantalla, aquí. ¿Se fue la gente por allá afuera? ¿A Chile? Yo voy a apagar aquí mi cámara, porque estoy trabajando con la zurda y puedo. Ok. Voy a apagar el aire, voy a prender el aire. Ay. Oh, oh. Ajá, ¿se ve? ¿Se ve pantalla completa? Sí. Sí. Ok.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Ángel? ¿Cuántos están conectados? Quiero saber. Están conectados más de 39 personas. Ok. Que quede constancia, que quede en acta. Ok, aquí estoy yo y aquí están ustedes. O sea, no entiendo por qué los demás. Ok, entonces vamos a empezar a hablar poco a poco, todos estos días, de algunos sistemas hormonales. Para comenzar, tenemos que saber que el objetivo general de la endocrinología o de la fisiología del sistema endocrino y reproductor, vamos a desarrollar durante todos estos días algunos objetivos que nos van a dar a conocer esa influencia que tienen esas hormonas hipotalámicas, que van a ser generadoras de hormonas o productoras de hormonas, que son factores precursores de las hormonas blancas. Entonces vamos a estudiar cómo se producen esos factores inhibidores o estimuladores, que también son hormonas que van a estar ubicados en el hipotálamo, que se van a producir en el hipotálamo. Las hormonas que se producen en la hipófisis bajo la influencia del hipotálamo, y posteriormente las hormonas que se producen en cada uno de los órganos. Intentaremos señalar cuál es su acción fisiológica y cómo son sus mecanismos de regulación. En general, estos son los objetivos de todo lo que es el capítulo de endocrinología. Y vamos a irlos desglosando clase por clase, cada uno de ellos. Entonces tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, hormona u órgano blanco, que va a tener como función general regular el metabolismo, favorecer el crecimiento y el desarrollo. No es lo mismo el crecer que desarrollarse. Esos conceptos creo que ya quedaron bien explicados desde embriología, en número, en tamaño, en volumen. Crece una célula, pero el desarrollo ya implica la función, la capacidad que tiene para hacer. Además, también ese eje se encarga del equilibrio hidroelectrolítico. Yo pienso que ustedes en este semestre, como nunca, vieron a la parte renal, la fisiología renal, y van a estar entonces muy al día con lo que es el equilibrio y la regulación hidroelectrolítica del medio interno. Cuando hablamos de medio interno, hablamos de medio celular, de compartimientos. Todos ya sabemos que el compartimiento intravascular es porque está dentro del lecho vascular, y el compartimiento extracelular es el que está en el intersticio y en el intravascular, y el compartimiento celular, que es. Eso está claro, ¿verdad? Eso ya viene claro desde todas las clases que dio el profesor Akia y el profesor Oscar. Además, también ese eje hipotálamo hipófisis se encarga de la reproducción y del comportamiento humano. Nosotros vamos a empezar estudiando la hipófisis y después vamos a ver cómo es la influencia con el hipotálamo. La hipófisis es una glándula muy pequeñita, la comparan con un grano de arroz, mide menos de 1 centímetro, tiene un peso de 0,5 a 1 gramo, se localiza dentro de la silla turca y tiene una parte o una división. Fisiológicamente se divide una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior se llama adenohipófisis, o también la podemos llamar hipófisis anterior. Y adeno porque tiene producción de sustancias, tiene grupos celulares que van a producir hormonas. Y la neurohipófisis o hipófisis posterior, porque de su origen son neuronas que vienen desde el hipotálamo hasta la hipófisis, y la función que van a tener es una función también hormonal, también endocrina, pero de causa neural. Está dividida por una parte intermedia muy rudimentaria en los humanos y mucho más desarrollada en algunos animales. Ven aquí este dibujo. Todo lo que es
parte anterior, la de hipófisis, es un conjunto de grupos celulares que debido o producido por diferentes tensiones, y de allí la importancia de la histología, podemos nosotros identificar los grupos celulares de la adenohipófisis. Entonces, vemos rosados más tenues hasta rosados más fuertes. Y cada grupo celular va a tener una función específica y va a hacer prácticamente su eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Ven al hipotálamo, que es toda la parte gris, y ven cómo se vagina hacia abajo, hacia la parte posterior, y entonces el mismo grupo celular de neuronas grises que están en el hipotálamo conforma la neurohipófisis. Embriológicamente, la adenohipófisis se forma de la bolsa de Raque, del epitelio faríngeo, y es de naturaleza epiteloide. Sus células son de naturaleza epiteloide. Y la neurohipófisis es tejido nervioso hipotalámico y las células son de tipo glial. Las hormonas hipofisiarias van a ser las que están dentro o las que conforman a la adenohipófisis, y las hormonas de la neurohipófisis son otras. En el grupo de las adenohipófisis vamos entonces a estudiar como por paquetes de diferentes tensiones a los grupos celulares que van a estar ahí en toda esa parte anterior, en esa bolsa que les dije que estaba allí, en ese saco de celular. Va a encargarse en conjunto la adenohipófisis del control de diferentes funciones metabólicas dependiendo el grupo celular que tenga o que se esté estudiando. Por ejemplo, en la adenohipófisis hay un grupo, hay una parcela de células que se llaman células somatotropas que producen hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento también la podemos llamar somatotropina. Entonces allí en ese 1 punto hormona de crecimiento, H minúscula, G mayúscula, H mayúscula, ustedes le pueden poner igual somatotropina al lado. Y aquí sí vamos a empezar con las abreviaciones, porque en el examen van a salir abreviaciones, en los libros salen abreviaciones, y ya ustedes de ahora en adelante deben empezar a identificar esas abreviaciones en la literatura. Entonces, la hormona de crecimiento, por sus siglas en inglés, Human Growth Hormone, entonces es la somatotropina o la hormona de crecimiento. Así, para la corticotropina, que es adenocorticotropin, trophic human, o sea, hormona adenocorticotropa. Tirotropina es la TSH, hormona estimulante de la tiroides. La prolactina, que es PRL, la hormona estimulante de los folículos, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Entonces, ustedes deben hacer su recordatorio, su huella de memoria para acordarse de esas abreviaturas, porque los factores liberadores e inhibidores que se producen en el hipotálamo también tienen sus abreviaturas. El lugar de producción de estas hormonas es hipofisiario, es el adenohipófisis, en esa bolsa de conjunto de células de diferentes tinciones de rosado que les comenté. Todas esas hormonas adenohipofisiarias, cada una por su parte, va a tener una célula blanca o varias células blancas. Es decir, la hormona de crecimiento que se produce en las células somatotropas de la adenohipófisis van a ir a toda la economía, a todas las células, inclusive la propia hipófisis. Inclusive a todas, van a ir a la tiroides, va a ir a la corteza suprarrenal, va a ir a los ovarios, va a ir a la piel, va a ir a todas partes, porque para que los tejidos se reparen, para que los tejidos crezcan y se desarrollen, necesitan la hormona de crecimiento. Entonces, una hormona, que es la que vamos a ver hoy, y esta hormona de crecimiento va a ayudar o va a tener como órgano blanco toda la economía. Okay. Inclusive ella misma, donde ella se forma. Ella se forma en las células somatotropas de la adenohipófisis. Pero la tirotropina se forma en las células tirotropas de la adenohipófisis y su blanco es estimular a la glándula tiroides para que produzca otras hormonas.
La corticotropina se produce en las células corticotropas de la adenohipófisis y va a producir hormonas que van a influenciar a la corteza suprarrenal para que produzcan otras hormonas. Las gonadotropas van a producir folículo estimulante y luteinizante para que produzca o influencie en los ovarios y en los testículos. Y la prolactina, que también se produce en las células lactotropas de la adenohipófisis, que va a tener su blanco en la glándula mamaria. Entonces, aquí vemos los paquetes o grupos celulares. Los grupos celulares son grupos de las somatotropas, son células de la adenohipófisis que producen hormona de crecimiento o H minúscula GH. Se ocupan el 30 a 40% de la producción de toda la adenohipófisis, son las de mayor cuantía. Son acidófilas por la tensión que tiene. Las corticotropas son células de la adenohipófisis que producen corticotropina o ACTH en un 20% de la producción de la glándula. Las tirotropas producen tirotropina, hormona estimulante. Las gonadotropas, hormona gonadotrófica, FSH y LH. Y las lactotropas, prolactina y OPR. La parte posterior de la hipófisis se llama neurohipófisis. Ahí van a haber células de origen neurohipofisial. Son de origen hipotalámico y se producen o se originan en las neuronas, en los núcleos supraópticos y paraventricular, en las neuronas magnocelulares de estos dos núcleos, del núcleo supraóptico y paraventricular. Estas células de la neurohipófisis pues vienen como continuos desde el hipotálamo. Esto aquí para que recuerden. Las hormonas neurohipofisiarias o las hormonas de la hipófisis posterior son dos. La hormona antidiurética o vasopresina o ADH, que la estudiaron cuando vieron renal, ¿verdad? Se va a encargar de la regulación de la excreción de agua urinaria, controlando la concentración hídrica de los líquidos corporales. Y por otra parte, la oxitocina, que se va a encargar de la secreción de la leche en el proceso de lactancia y en el trabajo de parto también para la contracción uterina y facilitar la expulsión del feto. ¿Todo bien hasta acá? Comenten. Me escapo y me salgo y me voy. 53 personas van hasta los momentos. No veo nada. Bueno, doctora, los estudiantes de estadística de Agronomía tendremos la actividad este sábado. Ok, muy bien. ¿Vamos bien? Ángel, ¿todos se escuchan? Sí, todo fino. Ok, continúo. Ok, entonces, ¿cómo es el eje? El eje hipotálamo-hipófisis se da de dos formas, porque como tenemos dos vías, que es una vía neural y una vía adenohipofisiaria, una vía glandular, si se quiere, entonces tenemos que en el hipotálamo hay neuronas que provocan señales nerviosas y que le mandan la información a la neurohipófisis. Pero también en el hipotálamo tenemos hormonas de liberación y también tenemos hormonas de inhibición. Entonces tenemos hormonas de liberación e inhibición hipotalámica. Estos factores u hormonas de liberación e inhibición van a estimular a la adenohipófisis para que produzca otra hormona. Y cuando yo digo factores de liberación o de inhibición, es porque hay una hormona que se produce en la adenohipófisis que se secreta o que se produce bajo la influencia de un factor inhibidor. La mayoría lo hace bajo la influencia de hormonas liberadoras, a excepción de una. Ya vamos a ver. La estimulación, ¿pero qué estimula al hipotálamo? O sea, ¿cómo comienza? ¿Quién comienza primero? ¿El huevo, la gallina? ¿Cómo es la cosa? O sea, entonces, bueno, el hipotálamo recibe señales distantes.
que vienen desde, por ejemplo, emociones fuertes, el dolor, alegrías, estímulos olfatorios, inclusive carencias de concentraciones séricas de nutrientes que nos van a dar en cuanto tenemos los valores nosotros, por ejemplo, de agua, de sodio, de potasio, de glucosa, de electrolitos. Entonces tenemos allí núcleos de neuronas que son en el hipotalámico o sitios donde tenemos, por ejemplo, el centro del apetito, el centro del hambre, el centro de la sed. Y de allí, una vez que esos núcleos sensen la necesidad o perciban la necesidad de la secreción hormonal para regular, comienza el proceso de expulsión de esos factores liberadores o inhibidores. Entonces, de aquí vemos la importancia de que cuando, por ejemplo, la respuesta que podemos tener nosotros a la producción de cortisol, a la producción de adrenalina, a la producción de aldosterona, a la producción de insulina, a la producción de muchas hormonas cuando estamos o muy asustados o muy extremadamente contentos, una alegría también, o cuando estamos bajo un dolor intenso. Las personas que van a quirófano se llama estrés quirúrgico, porque las personas con el estrés quirúrgico, aunque estén sedados, genera el cuerpo, se estimula el hipotálamo y se llama el estrés quirúrgico, que todos estamos siempre pendientes, anestesiólogos, cirujanos e internistas para el perioperatorio, porque no sabemos cómo la persona responde a ese estrés quirúrgico. Las inmovilizaciones en cama de los pacientes politraumatizados, oncológicos, genera un estado de alteración también que altera todos los ejes hormonales también. Situaciones de duelo, situaciones adaptativas, situaciones de choque, situaciones de hipovolemia aguda pueden estimular entonces rápidamente al hipotálamo, el hipotálamo sensa y de allí empiezan a establecerse los mecanismos de control. Nosotros tenemos un sistema de circulatorio en todo lo que es la adenopófisis, el hipotálamo, la adenohipófisis y el tallo hipofisiario. Se llama sistema porta hipotálamo hipofisiario. La sangre que proviene de esos lechos hipotalámicos en la eminencia media va a bajar por el tallo hipofisiario en esos vasos porta hipotálamo hipofisiario y se van a drenar, se van a vertir en todo lo que es la adenohipófisis, que está muy vascularizada. Y por esa vía circulatoria, por esa vía vascular, es que van a venir los factores liberadores y los factores inhibidores. Van a venir por el tallo hipofisiario, sistema porta hipotálamo y en los senos capilares, entre esas células glandulares que tiene la adenohipófisis, entre esos paquetes o parcelas de glándulas, va a drenar allí los factores liberadores o los factores inhibidores. O sea que el sistema de vasoconstricción y vasodilatación influye también, la presión arterial influye también, porque mediante la presión arterial media que tengamos, se va a dictar o se va a permitir que haya perfusión tisular. Y todos saben que la presión de perfusión cerebral o tisular está dada por la presión arterial media. O sea, el control de la hipertensión es importante para que nosotros mantengamos los lechos nutridos y mediante la nutrición de esos lechos glandulares es que vamos a garantizar entonces la producción hormonal. Entonces pueden ver la relación que pueda tener la hipertensión crónica o algunos procesos agudos de emergencias hipertensivas donde hay una vasoconstricción extrema, donde haya ausencia o falta de riego sanguíneo sobre la adenohipófisis. Entonces vean el compromiso endocrino que puede haber por la hipertensión de forma crónica, entre otras cosas que causa la hipertensión. Pero imagínense que se hace a lo minúsculo, a la glandulita del tamaño de arroz y provoca grandes catástrofes hormonales. Ven acá el sistema porta hipotálamo hipofisiario, vean cómo en el hipotálamo entonces está el sistema vascular, una arteria, un plexo capilar, los vasos que bajan por el tallo y los senos que drenan en la adenohipófisis.
Muchas veces también tiene su vena también y ahí también muchas veces hay asiento de trombosis venosa y si el retorno venoso se altera, alguna enfermedad, alguna coagulopatía, algún proceso oncológico que el mismo COVID que puede provocar no solamente trombosis arterial, sino también venosa y de la microcirculación, un coágulo venoso puede también ser aparatoso para nosotros entonces considerar la integridad de la producción de nuestras hormonas. Y decimos, ¿por qué no se le regula la glicemia? ¿Por qué este paciente no mejora? ¿Por qué las hormonas tiroideas están alteradas? Y aquí, bueno, aquí vemos muchas cosas. ¿Se están dando cuenta por qué la medicina es integrativa? Es conocer lo fisiológico para después darle respuesta a las patologías. Entonces, en el hipotálamo tenemos hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Estas neuronas producen y secretan hormonas que van a liberar o van a inhibir otras. Controlan la secreción de hormonas adenohipoficiarias y la vía es que desde el hipotálamo hay fibras nerviosas que viajan por la evidencia media y el tubo cinerio y provocan secreción hormonal de factores, lo drenan en el sistema porta y lo vierten en los senos glandulares de la adenohipofisis. Vamos entonces al juego de palabras. En el lado derecho mío, de frente a la computadora, tengo las hormonas hipofisiarias, TSH, ACTH, H minúscula GH y FSH-LH. Y en el lado izquierdo de mi computador, estoy al frente del computador, tengo TRH, TRH, GH, RH mayúscula todo y GNRH. Entonces me ubico. Tengo al hipotálamo del lado izquierdo y a la hipófisis del lado derecho. La TRH es la hormona liberadora de tirotropina, también llamada tiroliberina. La van a conseguir en la literatura como tiroliberina, porque esta hormona liberadora de tirotropina va a favorecer la producción de hormona estimulante de la tiroides para que a su vez produzca T4 y T3 en la tiroides. Yo tengo aquí dos partes del eje de hormonas, el hipotálamo en el lado izquierdo y la hipófisis en el lado derecho. TRH, hormona liberadora de corticotropina o corticoliberina. La corticoliberina o la hormona liberadora de corticotropina va a actuar en las células corticotropas de la adenohipófisis para producir ACTH. La GHRH, la hormona liberadora de crecimiento o gonadoliberina, va a producir, la GHRH mayúscula, hormona liberadora de hormona de crecimiento, va a producir somatoliberina. Somatoliberina va a ser la hormona liberadora que me va a producir hormona de crecimiento, H minúscula, GH. Y la GNRH es la gonadoliberina que me va a producir liberación de la FSH y de la LH. ¿Copiado hasta acá? Ajá. Sí, acá. Aquí están todas las liberadoras. En esta lámina no está la inhibidora. Entonces, vamos a la próxima lámina y vemos que las hormonas inhibidoras, existen dos inhibidoras. La somatostatina u hormona inhibidora de la hormona de crecimiento y existe la PIH u hormona inhibidora de prolactina. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento va a inhibir la producción de hormona de crecimiento porque ella también tiene un factor liberador que lo vimos acá atrás, que es la somatoliberina. La somatoliberina estimula o favorece la producción de hormona de crecimiento y su inhibidora provoca inhibición de la hormona de crecimiento para autorregularse, ¿verdad? Con la PIH vamos a producir liberación de la prolactina. Esta hormona inhibidora de la prolactina es la que es hipotalámica, es el estímulo para que se produzca prolactina. Y es la prolactina es la única hormona que se secreta bajo la acción de un factor inhibidor.
Ojo con eso, pregunta de examen. Aquí me lo preguntaron a mí en ginecología muchísimo durante mi carrera. ¿Ok? Tiene que estar pendiente de eso. Ok, entonces esos son los ejes hormonales. Estos son los ejes hormonales. Vamos hoy a estudiar la hormona de crecimiento. Y ya para mañana, para el lunes, estudiaremos la tiroides, y para el próximo estudiaremos la suprarrenal, y para el próximo estudiaremos el páncreas. Y así sucesivamente. Entonces, la hormona de crecimiento, también llamada hormona somatotropa o somatotropina. O sea, en el examen puede salir o en el libro la pueden conseguir la somatotropina y sabemos todos que estamos hablando de hormona de crecimiento. Podemos conseguir hormona somatotropa y es hormona de crecimiento. O podemos conseguir entonces HGH. H minúscula GH. Es una proteína, es una molécula de 191 aminoácidos de una cadena, tiene un peso molecular de 22.005 y tiene su efecto sobre todos los tejidos del organismo, induciendo su crecimiento. Esta hormona va a estimular a la tiroides, a la corteza suprarrenal, a los ovarios, a los testículos, a las glándulas mamarias, va a favorecer el aumento del tamaño de las células, va a estimular la mitosis, va a producir diferenciación celular, va a tener funciones sobre el metabolismo de las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y ustedes deben hacer entonces un cuadrito a forma de estudio de qué efecto provoca cada hormona en cada uno de esos tres grupos básicos de nutrientes. Entonces, respecto a la síntesis proteica, la hormona de crecimiento aumenta, favorece la síntesis proteica y lo hace por diferentes mecanismos. Aumenta el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular, aumenta la traducción del ARN, aumenta la transcripción nuclear del ADN y también disminuye el catabolismo de las proteínas y aminoácidos. Entonces, aumenta la síntesis proteica por mecanismo de aumento del transporte aminoácidico y procesos nucleares, de transcripción nuclear, y frena el catabolismo de las proteínas, favoreciendo entonces la producción de músculo, la producción de barreras, la producción de membranas, toda la producción donde las proteínas tengan cabida. Respecto a la grasa, la hormona de crecimiento incrementa la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo, favorece la utilización de ácidos grasos en acetil-CoA y su utilización como fuente de energía, esto es bioquímica, y en conjunto con los efectos anabólicos de las proteínas, aumenta la masa corporal magra. Promueve la formación hepática de ácido acético y cuando está en exceso, o cuando se produce en exceso, o cuando se inyecta exógenamente, que se usa mucho en los gimnasios de forma indiscriminada, puede producir acumulación en el hígado y también cetosis, formación de cuerpos cetónicos. Entonces, mucho cuidado porque nosotros necesitamos la hormona de crecimiento para crecer toda la vida y necesitamos que sea de forma adecuada. Porque si nosotros suplementamos hormona de crecimiento cuando no nos hace falta, esa suplementación exógena frena a la endógena. Y entonces vamos a tener severas complicaciones. Está dada en los gimnasios de forma indiscriminada para lograr una masa magra mucho más rápidamente, mayor formación de proteínas más rápidamente, sin recordar que debemos hacerlo de forma fisiológica. Es una mentira que nosotros mejoremos lo que es un tono muscular y una fuerza muscular y un músculo de forma de mentira, cuando tenemos que hacerlo con muchos ejercicios de resistencia por mucho tiempo, poco a poco, progresivo, que no dañe a los receptores que son los usos musculares y los órganos de Golgi, que esa hipertrofia que quieren conseguir ustedes en sus bíceps o en sus cuádriceps, tienen que lograrlo a sudor y prolongado en el tiempo, para que sea más bien un estilo de vida más
que de forma abrupta, haciéndole daño a su hígado y a su riñón. Y cuando le voy a los riñones es porque muchas veces el consumo de hormona de crecimiento junto con creatina y algunas otras proteínas de pesos moleculares muy altos son fatal para los riñones. Entonces ya tenemos la función que hace sobre las proteínas y los lípidos. Sobre los carbohidratos, la hormona de crecimiento disminuye la cantidad de glucosa utilizada en el organismo, disminuye la captación de glucosa en el músculo esquelético y adipocito, aumenta la producción hepática de glucosa, aumenta la tasa de secreción de insulina también y potencia el transporte de aminoácidos. Sobre el hueso, favorece el crecimiento óseo y de los cartílagos. Sobre el hueso provoca un aumento del depósito de proteínas por la acción de las células condrocíticas y osteogénicas, incrementa la tasa de reproducción de las células osteogénicas y condrocitos y convierte a los condrocitos en células osteogénicas para la producción de hueso nuevo. Entonces favorece la osteogénesis y además favorece el crecimiento también del grosor del hueso. La hormona de crecimiento estimula el aumento de la longitud de los huesos largos en los cartílagos epifisiarios. Este es el proceso de crecimiento de un individuo. Yo creo que ustedes lo vieron en histología, no sé si en embrio o en bioquímica, pero yo sé que antes se da. Saben que los huesos se crecen como tales en esas uniones y en las epífisis que se separan de las diáfisis hay el depósito de cartílago nuevo para la producción de hueso nuevo. Todo esto es estimulado por la hormona de crecimiento y además estimula a los osteoblastos para que produzcan hueso nuevo en la superficie del viejo y a los osteoclastos para que eliminen el hueso viejo, aumentando el grosor del hueso. ¿Vamos bien acá? Entonces, les toca repasar o tener presente el aumento de la influencia que tiene la hormona de crecimiento en las proteínas, carbohidratos, lípidos y en el sistema óseo. Ok. Pero muchas veces, o por algunas enfermedades que hemos visto, o estudiando la talla baja, algunas veces le hacemos los exámenes a una persona de hormona de crecimiento, le hacemos las pruebas en sangre de hormona de crecimiento y nos damos cuenta que la hormona de crecimiento está normal. Y la persona igual es de una talla baja o no crece el niño. Entonces, hay unas hormonas que se llaman somatomedinas que se producen en el hígado y que están condicionadas por la hormona de crecimiento y que favorecen también el crecimiento óseo. Existen 4 somatomedinas. La somatomedina C, o llamada también factor de crecimiento insulinotrópico parecido a la insulina o factor de crecimiento insulinoide, son hormonas producidas por el hígado que van a actuar bajo la influencia de la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento hipofisiaria puede estar normal, pero si hay la ausencia de la somatomedina hepática, también pueden haber alteraciones del crecimiento. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos el examen de hormona de crecimiento normal, tenemos que también hacer la prueba, hacer las somatomedinas para ver cómo está ese funcionamiento, esas pruebas hepáticas, ese factor hepático, para ver si es una deficiencia que tenga congénita o adquirida el niño. ¿Quién regula a la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento, ya le dije que se regulaba en el hipotálamo y lo regulan algunos factores. Hay algunas situaciones que estimulan la secreción de la hormona de crecimiento. Por ejemplo, que tengamos hambre, que baje la glucemia. Cuando nosotros nos baja la glucemia previo al almuerzo o a un ayuno prolongado o ¿sí? Que nosotros sentimos la necesidad de comer, allí puede haber un estímulo para que se produzca hormona de crecimiento. Cuando hay reducción también de ácidos grasos libres en sangre, cuando una persona presenta una inanición o ayunos muy prolongados, cuando una persona está desnutrida, cuando tiene déficit proteico, cuando hay traumatismo ante el estrés,
o la excitación o la activación del sistema simpático. También estimulan a la hormona de crecimiento factores como la dopamina, la serotonina, el ejercicio y el sueño en la fase 2 y en la fase 4. Entonces se dan cuenta aquí que el sueño, habíamos dicho que en la fase del sueño lento había algunos que era el sueño que era un poco más lento que el MOR, y entonces que duraba 45 minutos. En la fase 2 y en la fase 4 había unos picos de secreción de hormona de crecimiento. Vemos en esta gráfica que está acá abajo que el ejercicio, nosotros empezamos a secretar hormona de crecimiento todo el día. La secreción es durante todo el día, pero tenemos picos más intensos en el sueño y ante algunas actividades de ejercicio. La regulación de la hormona de crecimiento va a estar dada por el factor liberador de la hormona de crecimiento hipotalámico. También es una proteína, un polipéptido de 44 aminoácidos que se produce o se origina en el núcleo ventromedial del hipotálamo y justamente coincide con la región sensible a la concentración de glucosa. Entonces, la demanda energética que tengamos periférica o vascular periférica va a favorecer que se estimule entonces la producción de factor liberador y posteriormente de hormona de crecimiento. Esta hormona liberadora de hormona de crecimiento, este factor liberador hipotalámico, va a mediar casi todo el control de la secreción de la hormona de crecimiento. Se une a receptores de membrana específicos, activa un sistema de segundos mensajeros, activa un sistema de adenilciclasa, aumentando el AMP cíclico intracelular y produce efecto a corto plazo para la liberación de hormona de crecimiento y a largo plazo para producir nueva hormona de crecimiento. Hay situaciones también pues que inhiben la liberación de factores de crecimiento, como el aumento de la glucosa, el aumento de los ácidos libres en sangre, de los ácidos grasos libres en sangre, el envejecimiento. A medida que avanzamos en edad, crecemos menos, pero nunca dejamos de crecer, siempre nos crece el cabello, las uñas, los huesos inclusive. La obesidad inhibe el crecimiento. Mucha relación que se tiene el diacilglicerol, el aumento del diacilglicerol y la sustancia oxidativa, los gliceroles, sobre lo que es el proceso de crecimiento. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, como dijimos, que es hipotalámica también, va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento exógena, una inyección que nos coloquemos regularmente para un efecto estético, puede provocarnos entonces disminución de nuestra producción propia. Y las somatomedinas, cuando están ausentes, también nos provocan inhibición de la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos evaluar cuando tenemos falla de las hormonas de la hipofisiaria? Entonces vamos a desglosar el término. Dice pan-hipopituitarismo. Pan significa todo. Hipo significa bajo. Y pituitaria es la glándula hipófisis. Entonces, pan, todas, hipo, están bajas todas las hormonas de la glándula pituitaria. O sea, hay una reducción de la secreción de todas las hormonas adrenofisiarias. Entonces, cuando estudien el término, cuando estudien las alteraciones de la hormona de la glándula hipofisiaria, vamos a ver que cuando hay un pan-hipopituitarismo es cuando conseguimos que la producción de todas las hormonas está baja. Puede ser que haya un trastorno al nivel del tallo hipofisiario, que no hay nutrición hacia abajo, puede haber una isquemia en la propia hipófisis y es generalizada porque afecta a un tumor que abarque todos los grupos celulares, que no tenga preferencia por un grupo celular. Pueden ser muchas las causas. Yo les voy a pasar algunas allí que son de nacimiento, es decir, congénitas, y otras que son adquiridas, como los tumores. Tenemos causas
aneurismas que se producen en el seno hipotálamo hipófisis, en el seno vascular, alteraciones, infiltraciones por enfermedades, tuberculosis, parásitos inclusive. Todo eso puede ocurrir. Ok. Entonces, panhipopituitarismo, la deficiencia global de las hormonas tiroideas. Enanismo se da cuando hay un déficit generalizado de la secreción de la adenohipófisis durante la infancia. Talla corta, enanismo. Las características son desarrollo proporcionado de las partes del organismo. No es lo mismo que el enano que está en los circos. El enano de los circos es otro tipo de enanismo que lo van a ver por las deficiencias de somatomedinas. En el enanismo como tal puro hay un desarrollo proporcionado de las partes del organismo, o sea, los brazos y el tronco y las piernas tienen, todo está ya corta, pero todo es proporcionado. Y la velocidad de desarrollo está muy disminuida. Por ejemplo, vemos aquí es un niño pequeño. Esto no parece un enano de los enanitos que vemos en los circos o que vemos en las series. Esto es un niño de talla pequeña que tiene falta en el crecimiento, pero es proporcionado. Tiene algo de obesidad, tiene disminución en el crecimiento de los genitales, es lo único que no está proporcionado. Y se dan cuenta, sus brazos y sus piernas son proporcionados. Ellos no pasan la pubertad. En la tercera parte de los casos, a menos que le pongamos tratamiento lógico, en la tercera parte de los casos hay un déficit de secreción de las hormonas gonadotropas. Otros tipos de enanismo están los que les dije, el pigmeo africano, el enano de Levin-Lorraine y otros debido a deficiencia de somatomedina C, y el tratamiento para todos es hormona de crecimiento humano. Existen en el mundo diferentes preparados, imagino que deben haber muchas nuevas presentaciones de diferentes casas comerciales de hormonas de crecimiento, hechas por ingeniería recombinante. En el adulto, el panhipopituitarismo por lo general se da por tumores. Cuando ustedes vean entonces que no solamente hay un solo eje afectado, si hay una persona que tiene ahorita hipotiroidismo, problemas para regular la glucemia, tiene alteraciones menstruales o reproductivas, o sea que tiene varias causas de trastornos hormonales, ustedes tienen que buscar una causa, un origen común que estará produciendo esas alteraciones de todos los ejes hormonales. Entonces, se produce en su mayor parte por un craneofaringioma con mayor frecuencia, un tumor cromófobo o por trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. ¿Qué va a ocurrir con estas personas? Bueno, estas personas no van a tener tanta falta de crecimiento porque estas personas son adultos que después hicieron un tumor. Ellos van a demostrar hipotiroidismo, menor producción de glucocorticoides por las suprarrenales, desaparición de la producción de hormonas reproductivas, y el tratamiento va a estar dirigido dependiendo cómo estén los niveles de sus hormonas. Las hormonas córtico-suprarrenales tenemos que suplementarlas, las hormonas tiroideas tenemos que suplementarlas. El trastorno opuesto es el gigantismo, que es el aumento de la secreción de hormonas de crecimiento. Probablemente también se da por tumores, es la causa neoplásica, es una de las más frecuentes. Cuando ocurre antes de la adolescencia, la persona puede crecer hasta 2.5 metros. Y el tratamiento es quirúrgico o radiación. La acromegalia es la aparición de un tumor después de la adolescencia. Entonces, gigantismo antes de la adolescencia. Acromegalia después de la adolescencia. Aquí en la acromegalia vemos que la persona puede ir aumentando de forma nueva, de forma brusca, el espesor de los huesos, le empieza a cambiar lo que es el tamaño de los labios, de la mandíbula, de la nariz, y se le hacen fascias un poco más gruesas de forma aguda. Entonces vemos que la persona tiene algo de prognatismo de la mandíbula, vean la nariz, los labios, cómo crecen. Entonces, este señor tiene un tumor producido ya en la adultez. Al operar, eso se detiene. Y para finalizar, entonces no podemos olvidarnos de la neurohipófisis,
que es la parte posterior, y que tenemos dos hormonas importantes ahí. En la neurohipófisis no se van a secretar hormonas, van a ser fibras nerviosas que vienen desde el hipotálamo y van a secretar en la hipófisis ADH, que es vasopresina, y oxitocina. La ADH se produce en el núcleo supraóptico, se libera mediante exocitosis, es un polipéptido de 9 aminoácidos, disminuye la secreción renal de agua y regula la concentración hídrica de los líquidos corporales. Esto creo que ya lo saben, pero recordándolo, sin hormona antidiurética, sin vasopresina o sin ADH, y sale en el examen, los túbulos colectores son impermeables al agua, no reabsorben agua, y hay pérdida de agua en la orina y por tanto dilución urinaria. En presencia de la ADH, de la hormona antidiurética o vasopresina, los túbulos colectores, se transforman o se hacen permeables al agua y provocan la reabsorción de agua concentrando la orina. Y el mecanismo de producción o de funcionamiento de esta hormona antidiurética es que la unión de la hormona antidiurética con el receptor de membrana provoca la formación de AMP cíclico y provoca fosforilación de las acuaporinas, que son receptores esponja que están en nuestro sistema renal. Un estímulo de disminución del volumen sanguíneo, una hemorragia, deshidratación por vómitos y diarrea, una disminución del volumen sanguíneo de aproximadamente entre 15 y 25%, ya dispara los mecanismos de control o los mecanismos de regulación. En las aurículas, en las carótidas, tenemos los receptores de elongación que van a detectar el llenado vascular y entonces van a inhibir la secreción de hormona antidiurética. Por su parte, la oxitocina, que es la otra hormona producida en la neurohipófisis, también tiene 9 aminoácidos, va a estimular la contracción uterina en el trabajo de parto y va a inducir la expresión de leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios en el proceso de lactancia. El estímulo es la succión del pezón. El niño que para amamantar estimula a la mamá en la bajada de la leche es el niño quien hace todos estos primeros estímulos. Estimula las neuronas del hipotálamo, de los núcleos, y libera la oxitocina para que pulse la leche. Existe oxitocina, existe vasopresina en forma de viales, existe oxitocina también en forma de viales, diferentes tipos que se usan en sala de parto. El principal estímulo en sala de parto para el alumbramiento, una vez que hay primero la expulsión del bebé o del feto, viene después la expulsión de la placenta, y una vez que la mamá expulsa el feto, nosotros le condicionamos o le decimos a la mamá que se masajee sus pezones para que simule la succión del pezón, y eso hace otro pico de oxitocina que me ayuda con la expulsión de la placenta. Esa es una forma fisiológica para que la placenta pueda salir completa y rápidamente. Entonces, bueno, hasta hoy vamos a dejar acá lo que es hipófisis. Ya se las voy a pasar. Si tienen alguna pregunta, por favor, la van haciendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para mañana vamos a estudiar tiroides. Para mañana no, perdón, para el lunes. Vamos a estudiar tiroides. Repasen todo. Les voy a pasar en un ratico, ya les pasé algunas de las clases que tenía pendientes, les voy a pasar esta ahorita y les voy a pasar la asignación para que la hagan durante el fin de semana. Creo que se la voy a mandar por Classroom, por Google Meet, por aquí, para poderla recibir por ahí. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Ok, entonces estudien bastante. Chao, hasta luego.